El constructivismo, movimiento artístico surgido en Rusia en 1917 que tiene sus raíces en los talleres superiores artísticos y técnicos del Estado y se desarrolló principalmente en el arte, diseño y arquitectura rusos. Se basa en el cubismo y estéticamente se relaciona con la ingeniería y la arquitectura. El constructivismo toma un predominio marcado por manejar la tridimensionalidad, motivos de carácter abstractos, formas y figuras geométricas y líneas inclinadas. Este movimiento también enfatizó en el uso de colores en específico, como lo fueron el azul, el rojo, el amarillo, el blanco, el naranja y el negro. Se hacen constantes alusiones a elementos que simbolizan el progreso, las formas pesadas y las tonalidades basadas en los colores anteriores. El constructivismo expone una obra que está en comunicación con el espacio y el ambiente que rodea la pieza. Cuenta con una estructura que se percibe como el espacio para materializarse e integrarse con el elemento. Con frecuencia se puede observar que los elementos tienen especialmente formas geométricas, son planas, lineales y a veces transparentes, enfatizando su intención. De la misma manera que hubo una pintura o un intento de arquitectura constructivista, también surgió una escultura basada en los mismos presupuestos. Crear un arte antiburgués, antiacadémico y antiimitativo que permitiera al nuevo hombre que estaba surgiendo de la revolución una revelación de la auténtica vida. Lamentablemente, el movimiento tuvo una corta vida, sesgada por la idea de la propaganda stalinista, y tampoco consiguió sus objetivos de comunicación, demasiado intelectuales para el pueblo de entonces. Artistas representativos del constructivismo. Dado el concepto en el que se desarrolló el movimiento constructivista, entre sus artistas más representativos es común encontrar figuras de diferentes campos artísticos, dentro de los cuales encontramos a los siguientes. Vladimir Tatlin, artista ruso, arquitecto, escultor y pintor. Fue declarado enemigo del pueblo luego de que se anunciara su declaración a favor de lo que era la Revolución de Octubre. Fue uno de los principales representantes del movimiento al estar destacado dentro de la vanguardia del continente, creando obras en las que su principal elemento eran las chapas metálicas dobladas, la tensión de alambres, la modelación de yeso y el rompimiento de cristales para la creación de cada pieza que fue realizada. Sus obras son evidencia del rechazo hacia el vestigo o la limitación de la escultura de su carácter estilizada y perfecta para crear nuevas propuestas de escultura innovadoras que se ajustaban a sus límites. Su especialidad se basaba en exponer las áreas internas de los materiales que no son manipulados por el dado, así por paso de nuevos elementos, por lo que en su camino se aleja de la escultura clásica y busca elementos que se encuentran en espacios reales y cotidianos. Tatlin llegaría al constructivismo partiendo del cubismo y el futurismo, a los que despojó de toda referencia al dato real del cubismo. Tomó la descomposición de los objetos por planos y del futurismo el interés por el uso del tipo de materiales y la estética maquinista. Maqueta del Monumento a la Teresa Internacional, expuesta en el Centre Pompidou de Málaga. El proyecto original consistía en una espiral de hierro y acero de 400 metros de altura, con 4 estructuras móviles de vidrio, un cubo que rotaría en un año, una pirámide que rotaría en un mes, un cilindro que rotaría en un día y una semiesfera que rotaría cada hora. Buscaba la transformación del espacio circundante por su escala y por unir elementos verticales y oblicuos. El monumento incorporaba el tiempo. Sus pisos giraban aunque a diferente velocidad, con ciclos diarios, mensuales y anuales. Al final de su vida empezó a investigar el vuelo de los pájaros, con el fin de conseguir uno de los grandes sueños de la humanidad, volar. Inventó una máquina voladora de energía limpia llamada Letatlin. Letal significa volar en ruso. Contrarrelieve de esquina. Usando modernos materiales, acero, cobre, quiso atraer la atención hacia el constructivismo. Aun siendo algo abstracto, quiso que el espectador reflexionara sobre la gravedad, la tensión, el peso, el equilibrio y la textura, todas las características de lo escultórico. Alexandre Rodchenkov, 1891 a 1956. Este artista también fue uno de los que encabezaron la corriente del constructivismo. Fue pintor, escultor, fotógrafo y diseñador gráfico. Durante la época realizó una serie de esculturas colgantes y fotomontajes, así como también elaboró piezas monocromáticas.
En cada una se puede observar la influencia del movimiento cubista como futurismo. Construcción espacial número 12. Estas esculturas creadas por Rodchenko llamadas construcciones espaciales, lo cual tenía como fin reflejar la luz. Usó la filosofía de la combinación geométrica para crear una obra de arte excepcional y unificada. La utilización de figuras geométricas de esta pieza está compuesta de círculos con varios tamaños que están retorcidos pero dentro de otros. La esfera es un círculo en 3 dimensiones y que cumple la idea que el constructivista respaldaba de ser realidad al arte. Para el constructivista, la geometría era algo que se acercaba a la realidad y también mostraba a los demás que tenían talento en áreas distintas a la pintura. Con esto, el círculo mostró la perfección del sentido de la realidad y también mostró los efectos de ser infinito. Naum Gabo, 1890 a 1977. Escultor ruso, parte del movimiento constructivista. Se caracterizó por la realización de esculturas a partir de materiales industriales. En ellas utilizaba el movimiento, la transparencia y la experimentación de nuevos materiales. Con el tiempo, su escultura evolucionó hacia los grandes formatos y adoptó escalas relacionadas con obras arquitectónicas. Construction in Space, 1937 a 1999. Realizó una serie de importantes obras en plástico, entre ellas esta escultura. Estas obras estaban hechas de material transparente, logrando un nuevo grado de pureza conceptual. Esta obra fue la primera en realizarse a partir de plano, una elegante solución formal al desafío que se había propuesto 20 años antes de expresar su interior dinámico de los objetos. Construction in Space, Two Cones. Una escultura abstracta que combina geometría con sentido del movimiento, el uso de materiales contemporáneos para crear un nuevo arte. Es así como lo tenía pensado Naum Gabo en ese entonces. Bárbara Stefanova es una artista rusa que se interesaba por crear elementos visuales que tuvieran nuevos lenguajes y que estuvieran al servicio de las masas, por lo que iniciaba con la creación de diseños de telas y prendas de vestir, que en poco tiempo fueron reproducidas a nivel industrial y que eran usadas para artistas de las artes escénicas. Entre las principales características de estas piezas estaban las figuras geométricas, impresas en telas, variedad de colores y gamas implementadas, diseños siempre variados, líneas rectas, círculos, entre otros elementos claros de esta corriente. Las composiciones del artista buscaban llegar a un formato que tuvieran dimensiones y generara también esta intención. Katarzyna Kowalska fue una artista constructivista polaca que es conocida por sus esculturas hechas de superficies planas, eventualmente curvas, geométricas y de colores. Es una de las pocas esculturas del periodo de entreguerras y de una de las más importantes. La mayor parte de su trabajo se encuentra en el Museo de Suki en Lodz. Resva Abstractina II es una de las obras más conocidas de Katarina. Es un grupo de 3 estructuras similares con el título a raíz del catálogo número 2, sobre una base rectangular de madera gris claro. El principio de construcción es claro, principalmente desde un punto de vista preciso, acentuado claramente en el centro de gravedad de todo el sistema, una esfera cuyo movimiento está limitado por la forma de lemming. La esfera se encuentra en el eje designado por el borde de la placa de vidrio. Hablando del constructivismo entre la década del 2010 y del 2020, podemos encontrar entre las similitudes que el material con el que son realizadas estas obras va de la mano siempre de lo que éstas quieren denotar. La inspiración y las formas abstractas predominan también en estas estructuras dependiendo en el entorno en el que éstas están colocadas. Las formas geométricas siempre predominan como base de las esculturas constructivas. La importancia de la relación de los temas tratados y la aplicación del color uniforme, o al menos predominante, siempre se presenta en estas esculturas.
Las formas de las esculturas que hacen una representación de la evolución del material natural al mensaje tallado se denota a primera vista. Como obras se puede observar la manera tan natural que pueden llegar a tener, la forma en que los autores desean convertir estas piezas utilizando figuras orgánicas, geométricas o lineales que denotan esa libertad y movimiento en cada parte. Es decir, aunque cada artista maneja un estilo diferente, las esculturas constructivistas siempre tienen una línea, siempre y cuando funcionando en cuanto al entorno en el que éstas se desenvuelven. Hablando un poco de las diferencias entre estas obras, podemos saber que el mensaje que éstas quieren dejar al espectador siempre va a depender del estilo y la visión de los autores. Sin embargo, es importante que como espectadores, al estar en presencia de una obra constructivista, vamos a tomar en cuenta también el contexto en el que éstas están colocadas, ya que este mensaje siempre se transmite dependiendo un contexto en el que la obra se coloca y cómo juega con su entorno. El material que habitualmente utilizan estas obras es acero, aunque algunas de las piezas se producen en aluminio o bronce. Las esculturas tienen diferentes tamaños, pero es el formato monumental o urbano que mejor define los trabajos dependiendo del artista. Esto se debe tal vez a su influencia de su formación como arquitectos o urbanistas. La manera en que las esculturas se enfocan no solo en tener una estética y un estilo de la escultura, sino en impactar al espectador y transmitir una crítica a la sociedad. Como conclusión, al ser espectadores de una obra constructivista, es muy importante tomar en cuenta todos los aspectos de esta, la forma en que está colocada, las figuras que éstas incluyen entre sus estructuras o la forma en que funcionan entre el contorno, ya que esto también nos ayuda a saber cómo estas fueron creadas y cuál es el mensaje y el estilo que el autor quiere transmitir.